Ok, listo, ahí estamos grabando. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con la 12ª clase del curso de éxito académico, donde el día de hoy vamos a estar haciendo el repaso para el segundo parcial de el curso, donde vamos a estar resolviendo entonces todo este examen, el segundo examen parcial, pero del semestre pasado. Entonces, digamos que en términos de exámenes es como lo que tenemos más fresco de referencia para saber qué cosas pueden evaluar y cómo están evaluando las cosas, ¿no? Ok, entonces vamos a ir resolviéndolo. Cualquier cosa, ya saben, si alguien tiene alguna duda con algún procedimiento, con cualquier cosa, por favor me interrumpen y lo vemos, no hay ningún problema, ¿ok? Bueno, acá están las indicaciones, eso ustedes lo pueden leer. Este examen está disponible en la cátedra. em, y bueno, como en el repaso que habíamos hecho para el primer parcial, voy a hacer una recapitulación pues, de todas las fórmulas que vienen en el formulario y cuándo las usamos. Ok, esta primera fórmula que tenemos por acá me describía la fuerza que sentía una carga en movimiento que estaba dentro de un campo magnético, ¿verdad? Esta entonces tengo una carga dentro de un campo magnético que se mueve a una cierta velocidad y me produce una fuerza. Ok, recordemos que si las cargas dentro del campo magnético no se mueven, esto se hace cero y por lo tanto no tenemos fuerza magnética. Ok, eh, por las características de que esto es un producto cruz y que tenemos y de la dirección que toma la fuerza de la partícula, que siente la partícula dentro del campo magnético, decíamos que eso generaba como un movimiento circular, ¿verdad? Generaba como un movimiento circular de la partícula dentro del campo magnético. Y ese movimiento circular lo calculaba con esta fórmula. Perdón, la frecuencia de ese movimiento circular la podía calcular con esta fórmula que tenemos por acá. Esto, que yo me acuerde, nunca lo he visto como que lo evalúen en examen, pero bueno, si aquí está es porque quizás se les puede ocurrir evaluar algo así. Yo pensaría probablemente en alguna pregunta de marque con X. Em, esta que está por acá es la ecuación generalizada para cálculo de fuerzas que siente un elemento de corriente dentro de un campo magnético, que sería lo mismo que esta ecuación de aquí arriba, nada más que aquí tenemos que esto es para una carga puntual que se mueve a una cierta velocidad. Acá, entonces, tenemos un elemento de corriente y recordemos que, bueno, la fuerza que siente ese elemento de corriente dentro de un campo magnético. Ok, esto es diferencial, ¿verdad? Si queremos obtener la fuerza total, integramos. Ok, esta fórmula la vimos en una de las clases. Esta por acá, recordemos que entonces también el movimiento de una carga en el espacio o el movimiento de cargas en el espacio me producía campo magnético. Eso lo vimos. Donde para una carga puntual habíamos visto que esta era la fórmula que me permitía calcular la cantidad de campo magnético, o bueno, el vector de campo magnético asociado a el campo magnético que genera una carga Q que se mueve a una velocidad v. ¿Ok? Y pues con los vectores R, ¿verdad? Vectores de posición, yo podía encontrar el campo magnético para un punto en el espacio que yo anduviera buscando, ¿verdad? Ya sabemos cómo utilizar esos vectores. Eh, igual si alguien no se acuerda me puede preguntar, todo bien. Esta otra fórmula que tenemos por acá es nuevamente la generalización del cálculo ok, esta de aquí arriba es para una carga puntual que se mueve a una cierta velocidad y entonces esta es para un elemento de corriente. Que recordemos que un elemento de corriente es un montón de cargas, son un montón de cargas que se mueven con respecto al tiempo, ¿ok? Esa era la definición de corriente. Tenemos que la corriente era la tasa de cambio de las cargas con respecto al tiempo. Ok, entonces, nuevamente, estas me describen lo mismo, nada más que con una generalización, donde esta era para cargas puntuales y esta es para elementos de corriente. Esta fórmula también nosotros la conocíamos como la ley de Biot-Savart, que entonces me permitía calcular el campo magnético para cualquier configuración de elementos de corriente que yo pueda tener, ¿ok? Y, ¿verdad? Mu sub 0, no lo dije antes, era nuestra constante de permeabilidad magnética, que viene abajo también en el formulario. Estas dos ecuaciones son exactamente lo mismo, o sea, son igualdades, yo podría poner una detrás de la otra. eh,
Y la única diferencia que hay es, ¿verdad? La misma que también habíamos visto para el campo eléctrico, donde en esta de aquí abajo toman la descomposición de que el vector unitario R techo es igual a el vector R dividido entre la magnitud del vector R. Eso lo hicimos también para campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, estas dos son la misma. Pueden usar la que quieran, básicamente, la que les resulte más útil, más fácil. Yo suelo usar esta, pero ustedes pueden usar la que quieran, ¿ok? Todo bien. Este, esta que tenemos por acá me describía el torque magnético de una espira, ¿ok? Donde decíamos que las espiras de corriente a través de las que pasaba, perdón, las espiras a través de las que pasaba una cierta corriente tenían asociado un vector de momento magnético, donde me voy a saltar para acá. Ese vector de momento magnético mu era igual a la corriente que fluye a través de la espira por el vector de área de la espira, ¿ok? Recordemos que el vector de área de la espira se definía normal a la espira, ¿ok? Perdón, ok, entonces teníamos que las espiras de corriente dentro de un campo magnético sentían un torque, ¿ok? Se veían influenciadas por un torque, donde se describía de esta forma, como el producto cruz de el vector de momento magnético con el vector de campo magnético, ¿ok? Por acá teníamos empezamos con la parte de circuitos. Todo lo que vimos aquí era de campo magnético. Aquí empezamos con la parte de circuitos, donde definíamos que en circuitos había una magnitud muy importante que era la resistencia, era la oposición del flujo de corriente con respecto a un voltaje, ¿verdad? Donde esa resistencia la definíamos como la resistividad de cierto material, que ok, entonces esta resistividad es un valor propio de cada material por la longitud de lo que tengamos de ese material dividido entre el área del material. Ok, entonces con esto yo podía describir geométricamente y en términos de este valor que es propio de cada material en la resistencia de un elemento. Ok, esta de aquí abajo es la ley de Ohm, que me establecía esa relación entre voltaje, corriente, resistencia, tan importante y que es prácticamente el pilar fundamental de la electrónica. Este conjunto de ecuaciones que tenemos por acá me describía entonces la potencia que disipan o emiten, que disipan o entregan los elementos de un circuito, donde la podemos describir entonces como el producto de la corriente al cuadrado por la resistencia o el voltaje al cuadrado entre la resistencia o también, que aquí no viene, el voltaje por la corriente. El producto del voltaje por la corriente me daba la potencia, donde ¿qué significaba potencia? Potencia es energía, joules por unidad de tiempo, ¿ok? Que pues estos son watts, ¿verdad? La potencia se mide en watts, que son joules por segundo. ¿Ok? ¿Qué tanta energía está disipando o entregando un elemento a través del tiempo? Esa es la potencia. Em, esta que tenemos por acá, la venimos usando desde el examen pasado, es para cálculo de potencial eléctrico, ¿verdad? Esta no me voy a tener mucho que explicarla, porque ya la vemos del examen pasado. Esta por acá es la ley de Ampère, donde nosotros definíamos un aro amperiano, ¿verdad? Como lo hacíamos con las superficies gaussianas para la ley de Gauss y campo eléctrico, en la ley de Ampère definíamos un aro amperiano que me permitiera simplificar esta ecuación de acá para, en casos de simetría, obtener los valores perdón, expresiones para campo magnético de forma muy simplificada, ¿ok? Entonces, esta ecuación, la ley de Ampère, era lo que la ley de Gauss era para campo eléctrico, pero para campo magnético, ¿ok? Donde se definía en términos de μ sub 0, que es una constante, y la corriente encerrada que pasaba a través del aro amperiano. ¿Ok? Donde el aro amperiano siempre, para que se cumpla esta ecuación, tiene que ser una curva cerrada. ¿Ok? Yo no podía definir un aro amperiano, por ejemplo, así, a medio, como una curva a medio cerrar. No, tiene que estar, perdón, tiene que ser una curva cerrada. De ahí se define la ley de Ampère, ¿ok? Em,
por aquí tenemos las expresiones para encontrar resistencias equivalentes en un conjunto de, perdón, en una configuración de resistencias en serie, que sería la primera ecuación, que es nada más la suma algebraica de las resistencias, y para una resistencia equivalente en paralelo, ¿ok? Donde sumábamos los inversos de cada una de las resistencias y a eso le tomábamos el inverso. Eso me da la resistencia equivalente. Entonces, resistencias en paralelo. Este ya lo explicamos para el tema de campo magnético. Y estas dos que tenemos por aquí arriba son las leyes de Kirchhoff. La de acá es la primera ley, bueno, la ley de mallas, que me describía que en una malla de un circuito eléctrico, la suma de todos los potenciales de los elementos que están en la malla siempre es igual a cero. Y esta de aquí abajo es la segunda ley de Kirchhoff, que me describía entonces que en un nodo, la sumatoria de corrientes que entran y salen de dicho nodo tiene que ser igual a cero. ¿Ok? Finalmente, estas que están por acá describen la densidad de corriente, que la densidad de corriente era este vector, que, bueno, acá se define en términos como de cargas puntuales, que es como el número de cargas por la cantidad de cargas, perdón, por el valor de la carga, por la velocidad de deriva de las cargas que teníamos. Esta no se suele usar tanto, la que solemos utilizar mucho es esta de aquí, que entonces me describe la densidad de corriente a partir de un área, ¿ok? Donde entonces, como nosotros lo hemos visto, la densidad de corriente era como la cantidad de corriente que pasa a través de un área. ¿Ok? O que, como está en esta ecuación, que la corriente es igual a la densidad, a la integral de superficie de la densidad de corriente, ¿ok? Este, sí, entonces este es como el caso generalizado para utilizar la relación entre área, densidad de corriente y corriente. Esta, que está como perdida aquí, viene relacionada con esta otra ecuación de acá, donde, ok, esta ecuación me daba la frecuencia de giro de las partículas dentro de un campo magnético, ok, y esta entonces me daba más bien el radio de ese giro, ok, y continuamos por acá. Esta es la definición de flujo de campo magnético, ¿verdad? Cantidad de campo magnético que pasa a través de un área. ¿Todo bien? Y finalmente, esta que está aquí abajo me describe la energía contenida por una espira dentro de una espira a través de la que pasa corriente que está inmersa en un campo magnético, ¿verdad? Esto también lo vimos en su momento en las clases. Ok, de momento con las ecuaciones, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún detalle, algo que necesiten recordar? ¿Todo bien? Ok, entonces vamos a continuar. Acá tiene la lista de constantes, ¿verdad? Y todas las constantes que hemos usado a lo largo del curso. Y como una tabla de integrales. Si les ponen una tabla de integrales es porque probablemente tengan que sacar resultados de acá. Ok, entonces ahora sí, vamos a darle. Ok, vamos a empezar con esta parte que es de selección múltiple, donde entonces tenemos 4 preguntas y de esas 4 preguntas tenemos que sacar 6 respuestas correctas. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viéndolas, ¿ok? Bueno, esto de 6 es verdad porque lo dicen aquí en las indicaciones, ¿ok? Entonces sí, vamos a irlo resolviendo, ¿ok? Dice que para esta pregunta uno considera una espira de alambre plana que transporta una corriente eléctrica de intensidad I y que se encuentra inmersa en un campo magnético uniforme P. Con respecto a la magnitud del momento de fuerza magnético que experimenta la espira debido al campo, podemos afirmar que ok, aquí, ¿verdad? Si me pusieron atención en la parte del formulario, ya se pueden estar dando una idea de qué ecuación vamos a tener que usar aquí. Donde, aquí nada más un detalle, el momento de fuerza magnético es una forma fancy de decirle al torque, ¿verdad? Esto es básicamente torque. Ok, entonces me dice que tengo una espira, horrible dibujo, por cierto, que tengo una espira a través de la que pasa corriente
y que está inmersa en un campo magnético. ¿Ok? Vamos a poner que esta es la dirección del campo magnético y tenemos esa espira de corriente ahí. ¿Ok? Eh, no me dicen que está orientado así, o sea, nada más me dicen que tiene una espira y que que está dentro de un campo magnético. ¿Ok? Entonces, eh, la primera opción dice que el torque es nulo cuando el plano de la espira es perpendicular al campo magnético. ¿Ok? Vamos a recordar nuestra fórmula de por ahí arriba que decía que el torque era igual a mu cruz B, donde mu tenía la misma dirección que el vector de área, o sea, es normal a la espira, a la superficie de la espira. ¿Ok? Entonces, esto es mu, por lo menos en este caso. ¿Ok? Entonces, dice que el torque es nulo cuando el plano de la espira es perpendicular al campo magnético. O sea, es este caso que tenemos aquí. ¿Por qué? Tenemos que el plano de la espira, que es este, digamos, si estuviésemos en un plano Z, Y, X, el plano de la espira está montado sobre el plano XY, ¿verdad? Y el campo magnético estaría dirigido en dirección Z. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que el plano de la espira es perpendicular al campo magnético. ¿Ok? Es verdad. ¿Y qué pasaría entonces con el torque en esta situación? Tenemos que los dos vectores, el de momento dipolar magnético y el de campo magnético, son paralelos. ¿Qué pasa con vectores paralelos en un producto cruz? Se hacen cero. ¿Ok? Entonces, para este caso no tendríamos torque. Por lo tanto, esta respuesta debería ser correcta. Continuamos, ¿verdad? Porque tenemos que sacar 6 de 4 preguntas, entonces no podemos solo pasar la siguiente. Eh, Dice que el torque es máximo cuando el plano de la espira es paralelo al campo magnético. Entonces, ¿qué caso tenemos ahí? Voy a llevarme esto aquí. Ahí me están diciendo ahora que el plano de la espira debe ser paralelo al campo magnético. O sea, el plano de la espira está montado sobre el eje X. Y ya sea el eje Y o el eje, perdón, el plano está montado sobre el eje Z, no el eje X. Y puede estar en el plano el ZX o el ZY, no importa, o sea, no me están diciendo cuál de los dos, nada más me dicen que el plano está paralelo al campo magnético. Entonces, en este caso, ¿qué comportamiento tiene el vector mu y el vector de campo magnético? Son perpendiculares, ¿verdad? ¿Y cuándo era máximo un producto cruz? Cuando los vectores que están involucrados son perpendiculares. Ok, entonces esta respuesta debe ser correcta también. Igual, si alguien se pierde, nada más me interrumpen, todo bien. El siguiente dice que dependiendo de la forma de la espira, perdón, que el torque depende de la forma de la espira para un área Profe, determinada. Sí, adelante. perdón, una consulta. Lo que no entendí es por qué, cómo supo la dirección del campo como tal, del campo magnético. No la sé porque no me la dicen. Yo nada más digo, o sea, para efectos de mi solución, yo digo que va en Z. Usted pudo haberlo definido en cualquier dirección. Pudo haber dicho que el campo magnético va en dirección X, más bien. Que el campo va en X. Y usted entonces plantearía esta situación como que usted tiene el plano de la espira, algo así, ¿verdad? Y tiene su vector de momento dipolar magnético para acá. O sea, no se lo dicen. Yo nada más lo asumí porque, o sea, ya estoy acostumbrado a que si es un caso así, pongo el campo magnético para arriba nada más. Ok, Listo, sí. gracias. Ok, perfecto. Continuamos. Dice que el torque depende de la forma de la espira para un área determinada. ¿Esto qué me está queriendo decir? Dice que para un área determinada, o sea, un área constante, el torque va a depender de la forma de la espira. ¿Esto es cierto? No. ¿Por qué? Porque no me está cambiando el área. Y recordamos que mu dependía perdón, olviden esto, es que mu es igual a la corriente por el vector de área. Si mi área no cambia, no importa, sigo teniendo el mismo momento dipolar magnético. O sea, si tengo un cuadrado de un metro cuadrado de área o un círculo de un metro cuadrado de área, voy a tener el mismo momento magnético en ambos casos y por lo tanto el mismo torque. Ok, entonces esta es falsa. La D dice que perdón, que el torque
que experimenta la espira es suficiente para provocar que la espira rote alrededor de las líneas de campo independientemente de su orientación relativa al campo. Y esto es nuevamente falso. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto en clase que la tendencia de estos dos vectores es de hacerse paralelos, ¿verdad? O sea, si yo tengo mi espira así en esta situación, hemos visto que la tendencia de este sistema era a rotar en dirección tal que los vectores de momento magnético y campo magnético se alineen. Ok, entonces, ¿qué pasa si tenemos un caso como el que teníamos al principio, donde más bien yo tenía mi espira tal que así y tengo el vector de momento magnético acá? ¿El campo magnético es suficiente para provocar que la espira rote alrededor de la línea de campo independientemente de su orientación relativa al campo? No, porque en este caso no tendría torque. O sea, la mano va a rotar. ¿Ok? Entonces, esta es falsa. Y con esto entonces tenemos completa la primera pregunta. En la segunda pregunta dice que en la ley de Ampère la integración puede realizarse sobre cualquier superficie cerrada. Esa es la primera opción. Sabemos que la ley de Ampère no se hace sobre una superficie cerrada, se hace sobre una curva cerrada. ¿Ok? Entonces, si lo recuerda más bien de la ley de Gauss de campo magnético, que definía un flujo de campo magnético a través de una superficie cerrada, esto siempre era igual a cero. Esa es la ley de Gauss de campo magnético. La vimos en clase también. Una superficie cerrada me producía campo magnético, perdón, flujo de campo magnético siempre igual a cero, por el tema de que las líneas de campo magnético se cerraban sobre sí mismas, ¿verdad? Entonces, esta es falsa, ¿verdad? La siguiente dice que sobre cualquier camino, y esto nuevamente se complementa con lo que estuvimos viendo en el formulario, donde hemos dicho que para plantear ley de Ampère siempre tiene que ser sobre una curva cerrada. Yo no puedo dejar plantear ley de Ampère sobre esta curva o sobre esta. Ok, tiene que ser una curva cerrada. Ok, entonces eso es falsa. Sobre cualquier camino cerrado. Esto sí, ¿verdad? Porque la ley de Ampère me definía eh, el producto, perdón, la integral de línea del campo magnético igual a la constante de permeabilidad magnética por la corriente encerrada. Esto sí, ¿verdad? Decíamos que yo podía plantear el aro amperiano de la forma que fuera. O sea, es un aro arbitrario, ¿ok? Entonces sí puede ser planteado sobre cualquier camino cerrado. Y la D dice que recorriendo un camino cerrado tanto en sentido horario como en sentido antihorario. ¿Ok? Y pues sí, es indiferente en la forma en la que yo tome la dirección de flujo o de integración de la curva en el aro amperiano. O sea, yo puedo tomar para allá o puedo tomarlo para allá. Todo bien, o sea, la ley se sigue cumpliendo. Así que esta segunda también es verdadera. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? ¿No? Ok, entonces pasamos a la siguiente. Dice que, ¿cuál o cuáles de las siguientes opciones describen correctamente la regla de Kirchhoff asociada a la conservación de carga eléctrica? Recordemos que habían dos, entonces tenemos una que me describía voltajes y otra que me describía corrientes. Dice que la que se refiere a la conservación de la carga eléctrica debería ser la de corrientes, ¿verdad? El punto A dice que la suma de la caída de tensión en un circuito cerrado es igual a la suma de las resistencias. Nada que ver. O sea, ni siquiera coincide con la otra ley de Kirchhoff. La B dice que la corriente total en una resistencia es directamente proporcional a la tensión aplicada. Eso es verdadero, pero no tiene nada que ver con lo que me están preguntando. Esta es la ley de Ohm, ¿verdad? Que dice que el voltaje era igual a la corriente por resistencia, pero no es lo que me están preguntando. Entonces ahí, ¿verdad? Tener cuidado. El C dice que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a cero. Y esta sí es una de las leyes de Kirchhoff que justo repasamos. El D dice que la energía eléctrica se conserva en todo punto del circuito. Y esto no es cierto porque las resistencias lo que hacían era más bien como disipar energía, ¿verdad? Este, bueno, y de todas formas esto no tiene, ok, perdón, más bien, esto sí es verdadero porque es la ley de conservación de la energía, pero
no tiene que ver con las leyes de Kirchhoff, ¿ok? Entonces, con respecto a eso, solo tenemos el punto C en esta pregunta. Ok, y vamos con el 4. Dice que, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describen correctamente el concepto de flujo magnético? ¿Verdad? Voy a reescribir por aquí nuestra fórmula de flujo de campo magnético, que es la integral de superficie de el campo magnético, donde dice que con respecto al flujo de campo magnético, el flujo magnético depende de la intensidad de campo magnético y del área atravesado por las líneas de campo. Según esta fórmula, eso es exactamente lo que vemos. El flujo de campo magnético es qué tanto campo pasa a través de cuánta área. Entonces, esta yo la marcaría una vez como verdadera. La siguiente dice que el flujo magnético se ve inalterado si el campo magnético, perdón, me moví entre líneas. La B dice que el flujo magnético solo existe cuando hay movimiento relativo entre un imán y una espira. Nada que ver, ¿verdad? Nosotros hemos analizado principalmente sistemas estáticos, donde teníamos una cierta espira o un cierto elemento de corriente quieto en el espacio y analizábamos su flujo de campo magnético en una superficie que no necesariamente tenía que estar en movimiento. ¿Ok? El C dice que el flujo magnético se ve inalterado si el campo magnético es más intenso o si el área perpendicular al campo es mayor. Más bien, estos son los factores que lo alteran. ¿Ok? Si yo cambio campo o área, sí se altera. O sea, esta es falsa. Y finalmente la D dice que el flujo magnético se mide como la fuerza que ejerce un imán sobre una carga en reposo. Y eso también nada que ver, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver con flujo de campo magnético según los conceptos que nosotros conocemos. Y ok, entonces estaremos terminando con la parte de selección única. Si vemos entonces tenemos 6 respuestas para 4 preguntas. Ok, entonces coincidimos con lo que nos piden por acá. Ok, antes de pasar a la parte de desarrollo, entonces les pregunto si tienen alguna consulta con esto, con alguna de las 4 de preguntas de Micro X. ¿Todo bien? Ok, buenísimo. Todo claro. Entonces, listo, muchas gracias. Entonces pasamos a el desarrollo. Ahora sí. Ok, tenemos una pregunta relacionada con circuitos y otra pregunta relacionada con campo magnético. Yo personalmente siento que la de circuitos, si ustedes siguen mi método y se aprenden mi método o el método que más les funcione, o sea, no tiene por qué ser el mío, les va a ir bien. ¿Ok? Debería no ser un problema, porque este problema, los problemas de circuitos son nada más de orden y de saber qué me están preguntando. ¿Ok? No suelen ser así como de plantear algo de buscar cómo plantear las cosas, como si son los de campo magnético, los de campo eléctrico que hacíamos para el examen pasado, sino que es nada más como resolver las preguntillas puntuales que me dan, ¿ok? Eh, entonces vamos a irlo resolviendo. ¿Qué es lo que me preguntan? Me preguntan que calcule la corriente que pasa por la resistencia de 12 ohmios, ¿ok? Corriente de esta resistencia. La potencia que disipan las resistencias de 20 ohmios, o sea, la potencia que disipan estas madres de acá, y la caída de potencial en la resistencia de 5 ohmios, o sea, el voltaje que siente esta resistencia puntualmente, ¿ok? ¿Cuál es el método de resolución acá? Bueno, si ustedes ven este circuito, se pueden dar cuenta de que yo puedo hacer algunas simplificaciones. O sea, yo podría simplificar todo esto de acá en una sola resistencia equivalente, donde estas dos están en serie, estas dos están en serie, y el conjunto de las dos equivalentes de estas en serie y esta en serie me queda en paralelo. Entonces yo puedo hacer una resistencia equivalente con esto. Aquí podría simplificar esto. Pero yo no creo que, o sea, ustedes pueden hacerlo para simplificar cálculos si lo consideran necesario. Yo no lo voy a hacer, por ejemplo, en este caso, de tomar estas en serie, porque tengo una pregunta asociada a esta resistencia puramente. Entonces, mejor la dejo así y nada más calculo un poco más de lo que tenga que calcular. Ok, entonces, si yo reduzco este sistema, voy a llegar a un punto en el que ya no lo voy a poder reducir. ¿Por qué? Porque todo me va a quedar en configuraciones que no son ni serie ni paralelo. Como por ejemplo, esta resistencia con esta resistencia. ¿En qué configuración están? No están ni en serie ni en paralelo. Entonces, es un circuito que ya no es reducible. Entonces, ¿cómo analizábamos estos circuitos que ya no son reducibles? Con la ley de mallas y
la ley de nodos, que fueron las que ya hemos visto y repasado, ¿ok? Entonces, ese es el método a seguir. Como yo les he mencionado, para mí la ley de mallas es mucho más sencilla que la ley de nodos, entonces esa es la que suelo aplicar y la que suelo enseñar. Donde entonces, con la ley de mallas, yo había establecido una serie de 5 pasos que uno seguía para resolver estos problemas, donde mi primer paso era definir las corrientes de malla, donde yo acá voy a poner que la de abajo es la corriente de malla 1 y esta otra es la corriente de malla 2. Si lo ven, tenemos en realidad 3 mallas, tenemos esta otra malla de acá, pero esa malla, yo de una vez, con un análisis visual, sé que se va a morir porque la puedo simplificar tal que me va a quedar una resistencia aquí. Y entonces luego me queda nada más un sistema de 2 mallas, ¿verdad? Entonces no voy ni a plantear esa tercera corriente de malla. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer para el cálculo? Bueno, ya tengo el paso uno, que es definir las corrientes de malla. El siguiente paso, que es lo que haría consiguientemente, es este, etiquetar, ¿verdad? Etiquetar todos los elementos del circuito que no estén etiquetados, en este caso, las resistencias. Acá yo voy a decir que esta es la resistencia 1, esta es la resistencia 2, esta es la 3, resistencia 4, resistencia 5 y, perdón, a la resistencia equivalente de esas 4 le voy a poner resistencia 6, donde entonces la resistencia 6 la voy a calcular, ¿verdad? ¿Cómo? Con las fórmulas de equivalencia de resistencias en serie y en paralelo. ¿Cuál es el valor de la resistencia eh, en serie? O bueno, ¿cómo describo la resistencia equivalente de estas dos de acá? Están en serie, entonces nada más la sumo. Estas de acá están en serie, entonces nada más la sumo. Esto entonces me va a dejar una resistencia aquí y una resistencia acá, que entonces quedan en paralelo. Y las puedo simplificar también. Entonces voy a simplificar todo eso de en un solo cálculo, donde entonces tengo la suma de las resistencias equivalentes en paralelo que quedan de las dos que están en serie. ¿Ok? O sea, 10 ohmios más 20 ohmios, que esta es la resistencia equivalente de esto. Ay, perdón, se me está descargando mi lapicito del iPad. Permítame un toque. Voy a poner a cargar. Listo. Ok, entonces esto describe la resistencia equivalente de esto de acá, más entonces la resistencia equivalente de la otra parte, esta a la -1. Ok, entonces tenemos las dos resistencias equivalentes que quedaban acá en paralelo y la resistencia en paralelo equivalente la calculo con esta fórmula. Ok, entonces esto, si ustedes hacen el cálculo por ahí, me va a dar 15 ohmios. Entonces tengo que esa resistencia 6 es de 15 ohmios. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer por acá? Bueno, yo personalmente me tomaría el tiempo de redibujar el circuito con la resistencia equivalente que calculamos. Ok, entonces, si me permiten, voy a tomarme un segundo en hacer ese diagramilla. Tampoco me voy a tomar tanto tiempo, entonces me va a quedar bien feo, solo para efectos de que podamos ver todo bien. Ok, pueden burlarse de mis circuitos todo lo que quieran, la verdad. Yo sé que los dibujo bien feos. Entonces nos quedaría un sistema como este. Ok, nada más voy a reacomodar los valores. Esta que la calculamos es de 15 ohmios. Esto es que de 15 ohmios por acá. 12 voltios. Esto es de 8 voltios. Esto es de 12 voltios. Resistencia de 12 voltios. Qué lindo. 12 ohmios. Esta es de 15 ohmios. Esta fuente de acá abajo es de 12 voltios. Y esta resistencia es de 15 ohmios, ¿ok? ¿Qué es lo siguiente, verdad? Nada más repetir lo que ya hemos etiquetado en los pasos anteriores. Tenemos corriente de malla 1, corriente de malla 2. Esta era la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, 4, 5, 6. ¿Y cuál era el siguiente paso en el método de resolución por mallas?
era polarizar, ¿verdad? Lo que ya estaba polarizado como las fuentes de voltaje lo dejábamos como está y las resistencias les escogemos una dirección de polarización arbitraria, ¿verdad? Yo defino esta porque me da la gana. Ustedes pueden hacerlo al revés o en la dirección que quieran y mientras hagan todo bien, mientras sean ordenados, les va a dar. Y entonces ya tenemos esto polarizado. ¿Cuál era el siguiente paso? El siguiente paso era entonces calcular el voltaje que cae sobre cada una de las resistencias. ¿Ok? Entonces vamos a tener voltaje de la resistencia, voy a ponerlos como por aquí más arribita, voltaje de la resistencia 1 en términos de las corrientes de mallas. ¿Ok? Donde entonces el voltaje de la resistencia 1 sería el voltaje que cae en este elemento, que sería I por R. Perdón, sí, I por R. Donde recordemos que lo defino negativo a los elementos a los que les entra la corriente por la polaridad negativa que yo definí. ¿Ok? Entonces, en este caso, el voltaje de la resistencia 1 va a ser el valor de la resistencia, que son 12 ohmios, por menos I1, o sea, menos la corriente de malla 1. ¿Por qué menos? Porque la corriente de malla 1 le está entrando por el negativo a mi resistencia 1. ¿Ok? Vamos con el siguiente elemento, y esto lo vamos a hacer con todos. El siguiente elemento entonces es menos 15 y 1. Nuevamente le entra por el elemento, perdón, por la polarización negativa que definimos. Voltaje en la resistencia 3 va a ser menos 15 y 1 también. Voltaje en la resistencia 4, en este caso, vemos que como la resistencia 4 está en medio de las dos mallas, tengo que tomar en cuenta la corriente I1 y la corriente I2, donde la I1 le entra por el positivo a esta resistencia, mientras que la I2 le entra por el negativo. Ok, entonces lo definimos así, donde esta tiene entonces 15 ohmios de resistencia por I1 menos I2. Ok, aquí nada más voy a hacer ¿cómo se llama? La distribución. Ok, ahí estamos. Vamos con la resistencia 5. La resistencia 5 entonces me queda como 5 y 2 positivo porque la corriente que definí, la dirección de corriente que definí le entra por el positivo a la resistencia. VR6 este, va a ser 15 y 2. Ok, entonces con eso ya definimos todos los voltajes que caen sobre las resistencias. ¿Y cuál es el siguiente paso? Que sería el quinto y último paso. Aplicar ley de Kirchhoff de voltajes sobre cada una de las mallas. ¿Ok? ¿Para qué? Para encontrar nuestras ecuaciones de malla. ¿Ok? Entonces vamos a darle bueno, en verdad, recordar que la ley de voltajes de Kirchhoff es sumatoria de voltajes en una malla es igual a cero. Y entonces vamos a hacer el cálculo para la malla 1, donde en la malla 1 vemos que están todos estos elementos de acá. Bueno, estos de acá. Entonces tenemos que hacer esa sumatoria de voltajes, recordando que lo que le entra por el positivo será positivo y lo que le entra por el negativo, negativo. ¿Ok? Entonces, sumatoria de voltajes en esta malla, vamos a tener menos VR1. ¿Por qué menos? Nuevamente, porque le entra por el negativo. Entonces, menos VR1. Más el voltaje de la resistencia 4 más los 8 voltios de la fuente que está en medio de las dos mallas, menos el voltaje de la resistencia 3 menos 12 voltios negativo, porque le entra por el negativo a la fuente de voltaje, menos VR2, perdón, VR2. Esto tiene que ser igual a cero según la ley de Kirchhoff. ¿Qué hacía después de esto? Nada más, sustituyo cada uno de los valores de estos de voltaje de las resistencias por los que calculé aquí arriba. Ok, entonces tenemos que menos VR1 va a ser 12 y 1. Más VR4 va a ser 15 y 1 menos 15 y 2. Este, voy ¿cómo se llama? A restar los términos independientes acá. Esto sería
8 menos 12 me queda menos 4, entonces tengo menos 4 voltios acá, menos VR3, esto van a ser 15 y 1, menos VR2, que van a ser entonces otros 15 y 1. Esto igual a 0. ¿Ok? ¿Y qué era lo que me quedaba hacer por acá? Nada más reacomodar. ¿Dónde? Acomodamos a la izquierda del todo el elemento de I1, luego el de I2 y finalmente el término independiente lo acomodamos al otro lado de la ecuación. ¿Ok? Entonces, si sumamos acá términos semejantes, o sea, todos los I1, vamos a obtener un total de 57 y 1. Y de I2 vamos a tener menos 15 y 2. Esto igual al término independiente, que en este caso es el menos 4, lo pasamos al otro lado a sumar, 4. Esta que tenemos por aquí, entonces, es mi primera ecuación de malla. ¿Ok? Recordemos que esto de poner de ponerlos en orden y poner el término independiente al otro lado es para nada más meterlo en la calculadora, como yo les había explicado en clase. ¿Ok? Si alguien no se acuerda cómo hacer eso, me pregunta, para eso estamos acá. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo mismo para la malla 2. Para la malla 2, entonces, vamos a tener que la sumatoria de voltajes va a ser igual a, lo vemos ahí arriba, vamos a tener este, 12 voltios, en este caso menos 12 voltios, porque esta corriente le entra por el negativo a esa fuente, ok, menos 12 voltios ahí, eh, más el voltaje de la resistencia 5, más el voltaje de la resistencia 6, menos 8 voltios, menos el voltaje de la resistencia 4. Esto igual a 0. Y nuevamente acá vamos a hacer el cálculo. De una vez voy a sumar los términos independientes. Si lo ven en este caso me va a dar menos 20 más VR5. En este caso son 5 y 2 más VR6, 15 y 2 menos VR4, que entonces me daría menos 15 y 1 más 15 y 2. ¿Ok? Esto igual a 0. Y otra vez sumamos términos y semejantes y acomodamos. Entonces me quedaría menos 15 y 1 aquí, más 35 y 2. Y pasamos el término independiente al otro lado. Todo esto me queda igual a 20. Entonces tenemos mi ecuación, mi segunda ecuación de Mayo. Acá les voy a recordar, por si alguno de los que están aquí presentes no fue a mi clase, que un truco muy importante, perdón, para saber si hicieron algo mal hasta este momento, hasta este punto, es que cuando ustedes hacen la suma de términos semejantes, por lo menos para efectos de los circuitos que se ven en este curso, o sea, ya para cursos de circuitos avanzados, esto no necesariamente es cierto, pero sí lo es para nuestros circuitos de este curso. eh, Cuando ustedes están sumando términos semejantes, todos los términos semejantes o se suman o todos se restan. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que en este caso, si ven, yo voy a sumar todo lo que tenga I1. Y si lo ven, todo lo que tiene I1 es positivo. ¿Ok? Todo lo que tiene I1 es positivo. Si por X o Y razón a mí me da que esto era, para este caso, digamos, para este caso en el que yo tenía que todas las I1 se iban sumando, se iban sumando, se iban sumando, y esta última me dio negativa, es probablemente porque cometí algún error de signo en alguna parte, ya sea aquí con los cálculos de los voltajes o aquí con la definición de los voltajes de malla. Ok, o sea, créanme, créanme, eso pasa. Cuando ustedes estén practicando y les pase, se van a dar cuenta de que, uy, aquí tenía que todos se me estaban sumando y de repente se me restó uno. Voy a revisar entonces si tengo algo mal. Pum, se van para atrás y se dan cuenta de que tienen algo mal. Ok, en este caso no tenemos o sea, no tenemos muchos más elementos que tengan I2. Pero si aquí hubiese sido, por ejemplo, qué sé yo, menos 15 y 2 por alguna razón, ¿verdad? Y esto igual a 0, que teníamos ese otro elemento ahí, este tiene que ser negativo porque este es negativo. ¿Ok? Nuevamente, si aquí les daba positivo, probablemente hicieron algún error con algún signo en alguna parte atrás. Y si lo ven, acá se cumple lo mismo.
donde cuando hacemos la suma de términos semejantes, obtenemos que entonces los I2 se van sumando, se va sumando I2, y este I2 se va sumando acá, y el I1 se resta. ¿Ok? Entonces, eso es un trucazo que me lo enseñó la experiencia y a ustedes les puede ser muy, muy útil, sobre todo en estos problemas de examen que valen tanto, ¿no? Ok, entonces ya tengo mis dos ecuaciones de malla, estas dos de acá. ¿Qué era lo siguiente que tenía que hacer? Como es un sistema de ecuaciones lineales, ustedes pueden resolverlo como quieran. Ustedes pueden resolver por sustitución de uno dentro del otro, pero la idea de que lo acomodemos así puramente como está acomodado es para nada más meterlo en la calculadora, meter los coeficientes de las dos ecuaciones lineales en la calculadora y eso me va a dar los resultados. Nuevamente, si a alguien se le olvidó cómo hacer eso, no se acuerda, avísenme y lo vemos en un momento, lo vemos rapidito. ¿Ok? Con eso, con la solución que me da la calculadora, yo obtengo que Profe, la corriente... Sí, sí podría meterlo en la calculadora, es que yo no recuerdo cómo hacerlo. ok. Permíteme un toque para ir por mi calculadora, ¿ok? ¿Usted qué tipo de calculadora tiene? ¿Tiene una Casio de las viejitas o de las más nuevas que son blancas? De las viejas, las casas. De las viejas, ok. En eso habría que ver cómo se hace exactamente, pero yo en mi calculadora lo que hago es irme al botón de menú y busco la opción que dice para resolver ecuaciones, para resolver sistemas de ecuaciones. No sé si es el mismo flujo de operaciones en las Casio viejitas, pero de todas formas esto lo puede revisar por algún video particular en YouTube o algo así. Y en mi caso, yo lo que hago es, me meto a menú, me voy a la parte de resolución de ecuaciones, al sistema de ecuaciones lineales y ahí obtengo un menú que en las Casio nuevas me permite resolver sistemas de hasta cuatro ecuaciones, de hasta cuatro ecuaciones lineales. Entonces ahí nada más le doy a dos ecuaciones lineales y se me despliega un menú como el que voy a mandar foto ahorita a el grupo de nosotros. Que se me despliega una foto, perdón, un menú como ese. Sé, porque yo tuve una de esas Casio que sí se puede hacer, nada más no estoy seguro si es exactamente el mismo procedimiento de menú y de ecuaciones lineales. Sé que esas pueden resolver, creo que hasta tres, así sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas. Se despliega un menú como este, donde yo lo que voy a hacer es ir digitando cada uno de estos coeficientes uno por uno dentro de la matriz de esos coeficientes. ¿Verdad? Ahí mandé una foto al grupo. La idea es que lo vean con lo que me subí al grupo. Entonces, para la primera línea, yo voy a poner 57 menos 15 y 4. ¿Ok? Voy a ponerlo 57 menos 15, 4. Para la siguiente línea, voy a poner menos 15, 35 y 20. Menos 15, 35 y 20. ¿Ok? Entonces ahora se ve algo así. Voy a mandar otra foto donde ahí nada más lo que hice fue sustituir los coeficientes. Eh, ¿Ok? Perdón, sí, entonces lo que voy a sustituir eso y una vez lo tengo así exactamente, le voy a dar igual y esto me va a dar dos valores. Me va a dar un valor X, que el valor X es igual a lo que ustedes hayan definido como el primer elemento de las ecuaciones de Maya, o sea, en este caso I1, o sea, X es igual a I1, que esto me da 0,248 amperios. ¿Ok? Y si lo vuelvo a dar igual, eso me da Y igual a I2, que son 0,678
8 amperios. Ok, entonces estos son los resultados de las ecuaciones lineales y de las corrientes de malla. No sé si quien me preguntó pudo identificar este menú o un menú similar en la calculadora. Sí, profe. Sí, sí lo pude hacer. Gracias. Ok, y si pudo poner estos mismos coeficientes y le dio igual que a mí. Sí. Ok, buenísimo. Entonces así es exactamente como se hace. Ok, entonces buenísimo. Y como les dije, o sea, ustedes pueden resolverlo como quieran. Pueden resolverlo sustituyendo una ecuación dentro de la otra y despejando variables. Pero vieron qué fácil es, nada más acomodarlo así y pum, lo meto a la calculadora y estos son los resultados. Ok, entonces estos son los resultados importantes de todo este procedimiento, que son las ecuaciones de malla, perdón, las corrientes de malla. Con estos resultados, entonces, los voy a traer como para acá. Con estos resultados, yo entonces puedo resolver ahora sí lo que me preguntaban en los tres incisos. Van a ver que, entonces ahora vamos a resolver los tres incisos todos rapidísimo. ¿Ok? Los vamos a resolver todos dentro de este cuadradito que estoy dibujando acá. Donde tenemos inciso A. ¿Qué me preguntaba el inciso A? El inciso A me preguntaba la corriente que pasa por la resistencia de 12 ohmios. ¿Ok? Esta es mi resistencia de 12 ohmios. ¿Qué corriente pasa a través de esta resistencia? Debería pasar la corriente I1. ¿Verdad? Esa es toda la corriente, todas las corrientes que deberían pasar a través de esta resistencia, o sea, I1. Entonces, la corriente que pasa por la resistencia de 12 ohmios es igual a la corriente I1, y en este caso es igual a 0,248 amperios. ¿Ok? Este es el resultado de mi primer inciso. El resultado de mi segundo inciso, vamos a ver qué me pedían en el segundo inciso. Me pedían la potencia disipada por las resistencias de 20 ohmios, estas dos más de acá. Ok, si ustedes recuerdan o han practicado un poco con el tema de circuitos, ustedes se darán cuenta que entonces nosotros habíamos dicho que por aquí pasaba la corriente I2. ¿Ok? Si nos devolvemos por acá, esto significa que aquí va corriente I2, luego se divide para acá en una cierta corriente X, se divide para acá en una cierta corriente Y, y luego se juntan aquí otra vez en la corriente I2, ¿verdad? Si les hace sentido. O sea, es como un canal de tuberías. Las tuberías se separan un toque, el agua se va para ambos lados, pero luego se junta y termina siendo la misma cantidad de agua que entró. O sea, entró I2, salió I2. ¿Ok? Aquí yo sé que como tengo la misma resistencia en ambos lados, o sea, tengo 30 ohmios por este lado y 30 ohmios por este lado, entonces la corriente se va a dividir de formas iguales para ambos lados. Por lo tanto, yo sé que para este lado se va a ir I2 entre 2, o sea, la mitad de I2, y para este lado se va a ir la otra mitad, I2 entre 2. ¿Por qué? Porque las resistencias en ambos lados son iguales, 30 ohmios. Esto no necesariamente se cumple siempre. ¿Qué pasa si aquí yo hubiese tenido una resistencia no de 10 ohmios, sino de 20 ohmios? Que ahora aquí arriba tendría 40 ohmios en total y acá abajo tendría 30 ohmios en total. Entonces se me va a ir corriente de formas en proporciones distintas por cada uno de los dos caminos. Y ahí pues ya yo tendría que hacer otros cálculos, ¿verdad? Con la ley de Ohm, nada más como saber cuánto voltaje cae en total, hacer una descomposición de las resistencias del sistema de referencia, perdón, del sistema de resistencias que simplifiqué, pero en este caso tengo la suerte de que están balanceadas las resistencias, o sea, se cumple lo que les digo, de que para acá se va I2 entre 2 y para acá se va I2 entre 2. Ok, entonces sé cuánta corriente se va para acá y para acá. Eh, es la misma corriente, entonces, la que le pasa a las dos resistencias de 20 ohmios. O sea, solo tengo que hacer un cálculo de potencia. La cantidad de potencia que cae en una es la misma cantidad de potencia que cae en la otra. Y entonces, según nuestro formulario de arriba, ¿de qué forma podía calcular yo la potencia? La puedo calcular como la corriente que pasa por una resistencia al cuadrado
o el voltaje que cae en una resistencia al cuadrado dividido entre la resistencia, o el voltaje por la corriente. ¿Qué es lo que me queda más conveniente acá? ¿Cuál de estas usar? Bueno, pues la que me quede más conveniente. Ahora sí, ¿cuál es la que me queda más conveniente? Yo conozco los valores de resistencia porque son resistencias, o sea, alguna de estas dos, y estoy trabajando con corrientes. Entonces yo sé cuánta corriente pasa a través de acá y a través de acá. O sea, yo usaría esta. ¿Ok? Entonces, según lo que vimos, la potencia que cae en las resistencias de 20 ohmios va a ser igual a la corriente I2 dividido entre 2, que es la cantidad total de corriente que pasa por la resistencia según el análisis que hicimos, al cuadrado por 20 ohmios. ¿Ok? ¿Verdad? Esto viene de el I cuadrado por R. Entonces hacemos ese cálculo ahí. Entonces potencia en la resistencia de 20 ohmios. Esto va a ser 0,678, que fue lo que calculamos aquí arriba, dividido entre 2 al cuadrado por 20 ohmios. Y esto me da entonces una potencia que cae en la resistencia de 20 ohmios de 2,30 watts. Recordemos, la potencia se mide en watts. Entonces, ese es mi resultado del inciso B. Ok, vamos con el inciso C. ¿Qué dice el C? El C dice la caída de potencial en la resistencia de 5 ohmios. Ok, esta es mi resistencia de 5 ohmios. Ya yo sé cuánta corriente pasa a través de esta resistencia. Sé que pasa I2. Entonces, ¿cuánto voltaje va a caer en esta resistencia? Lo puedo calcular con la ley de Ohm, ¿verdad? Entonces, tengo que el voltaje que va a caer sobre la resistencia de 5 ohmios va a ser igual a la corriente I2 por el valor de la resistencia. Esto es 0,678 amperios por 5 ohmios. Y esto entonces me da un eh, voltaje en la resistencia de 5 ohmios de 3,39 voltios. ¿Ok? Y con esto entonces estamos resolviendo por completo todo este problema de desarrollo. ¿Ok? No sé cómo lo vieron. No sé si alguien tiene alguna consulta. Por favor, si tienen una consulta me la pueden hacer. Si lo ven, entonces es completamente procedimental. A ustedes les pueden poner cualquier circuito que si el MAE llega a un punto en el que no es reducible, lo tenemos que tratar o por mallas o por nodos. Y si lo quieren hacer por mallas, que es el método que yo suelo enseñar, es nada más hacer estos pasos que acabamos de ver. ¿Ok? Manteniendo el orden, manteniendo la calma. Y si lo hicieron todo bien, vamos a llegar a los mismos resultados. ¿Ok? Abro el espacio por si alguien tiene alguna consulta. Si alguien se me perdió en alguna parte. ¿Todo bien? Profe, digamos, si las resistencias, digamos, del cuadrito de arriba fueran, digamos, no fueran proporcionales, ¿qué, qué hago en ese caso, digamos? Tengo que resolver un circuito como si fuera otro diferente, digamos, aparte. Ok, vean, eso es una buena observación porque lo más posible es que sea ese caso. O sea, en este caso yo diría que es como suerte de que ambos están balanceados y que, ok, yo sé que entonces se va la mitad para cada lado. Pero entonces, digamos, hagamos el ejercicio de decir que por aquí pasan 30 ohmios, que esta es una resistencia de 30 ohmios, no de 10. Ok, entonces, usted sabe cuál es la resistencia equivalente de este lado y la resistencia equivalente de este lado. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que hacer una descomposición de ¿cómo se llama? De la simplificación que hicimos. ¿Ok? Entonces, la primera simplificación que hicimos sería entonces que aquí viene I2 en esta dirección y entonces viene una resistencia equivalente acá y otra resistencia equivalente acá. Y aquí sale I2. Donde la de arriba sería de cuántos ohmios, sería de 50. Y la de abajo sería de cuántos, de 30. Ok, entonces yo me la tengo que jugar con
con ley de Ohm para saber, para ir descomponiendo esto, ¿ok? Entonces, yo con la resistencia equivalente completa, digamos, o sea, con esta, que es la de 15 ohmios, yo puedo calcular el voltaje que cae en esta resistencia, ¿verdad? O sea, recordemos que esto lo transformamos en una sola resistencia de 15 ohmios. Ok, esa resistencia es esta. A través de esta resistencia, sí pasa I2 completa, digamos. Es equivalente que pase I2 completa. Entonces, ¿cuál es el voltaje que cae en esta resistencia? El voltaje que cae en esta resistencia, que sería el voltaje de la resistencia 6. Voy a escribirlo por aquí. El voltaje de la resistencia 6 sería igual a la corriente I2 por el valor de la resistencia 6. O sea, voy a hacer el cálculo porque esto no lo tenía planeado por ahí. La corriente I2 es 0,678 amperios por la resistencia 6, serían 15 ohmios. Esto me da un voltaje en la resistencia 6 de 10,17 voltios. ¿Ok? Entonces, yo sé que en esta resistencia caen 10,17 voltios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál era el punto intermedio entre esta simplificación y el modelo sin simplificar? Este que les dibujé acá, ¿verdad? Es el punto intermedio. Es cuando tengo las dos resistencias en paralelo. ¿Ok? Entonces, recordemos que en paralelo el voltaje es el mismo, mientras que en serie la corriente es la misma. La verdad, recordemos, en serie, la corriente que pasa por este MAE es la misma que pasa por este MAE porque están en serie. Pero en paralelo, el voltaje que hay de aquí a aquí es lo mismo que el voltaje que hay de aquí a aquí. Ok, bueno, ese no fue un buen ejemplo, pero ok, el voltaje es el mismo en paralelo y la corriente es la misma en serie. Entonces, este voltaje que cayó en la resistencia equivalente R6 completa es el mismo voltaje que hay de aquí a aquí, ¿verdad? O sea, el voltaje que cae sobre la resistencia de 50 ohmios es el mismo voltaje que cae sobre la resistencia de 30 ohmios, que es el mismo voltaje que caía sobre la resistencia equivalente, la de 6, perdón, la resistencia R6. Entonces ya yo sé cuánto voltaje cae sobre cada una de estas dos y conozco sus resistencias. Entonces, ¿qué puedo hacer? Con eso yo puedo calcular entonces cuánta corriente se viene por acá y cuánta corriente se viene por acá. A este le vamos a llamar corriente, o sea, voy a hacerlo con otro color. Y A, y a este le vamos a poner IB, corriente IB, donde entonces yo puedo calcular la corriente IA como 50 ohmios, perdón, el voltaje que cae sobre esta resistencia, que sería de 10,17 voltios sobre 50 ohmios, ¿verdad? Ley de Ohm, nada más. Entonces, vamos a hacer ese cálculo ahí. Me da una corriente de 0,203 amperios. Y aquí, sorry, que se me esté como apretando todo el espacio aquí para escribir. La corriente IB, entonces va a ser el mismo voltaje, porque dijimos que el voltaje es el mismo en paralelo, 10,17 voltios, dividido entre la resistencia. ¿Cuál resistencia? Esta, la de 30 ohmios. Esto dividido entre 30 ohmios. Esto me va a dar... Me da 0,339 amperios. ¿Ok? Entonces, ya yo sé cuánta corriente toma este camino y sé cuánta corriente toma este camino. O sea, si me devuelvo en la simplificación, llego a mi modelo sin simplificar del todo, este de acá, y extrapolando, bueno, o sea, con estos resultados de acá, yo tendría que la corriente en serie es la misma. O sea, la corriente que pasa por acá es la misma que esta corriente. O sea, por acá se mueve IA, voy a hacerlo con color rojo, perdón, bueno, con verde. Esta es la corriente IA y esta es la corriente IB. ¿Ok? Entonces, ya llegué a cuánta corriente pasa
por cada una de las ramas. Entonces, ¿qué es lo único que me queda hacer para calcular potencia? Ya sé cuánta corriente pasa por cada lado, que sería IA y IB para este caso. Y ya con eso, lo único que tengo que hacer es el mismo cálculo de, ya sé cuánta corriente pasa por la resistencia, cálculo potencia. ¿Ok? ¿Qué tal? Sí se me entendió, se me perdió en alguna parte, ¿todo bien? Y ahora sí, profe, gracias. Sí, hay que hacer nada más ley de Ohm y saber que en paralelo el voltaje se mantiene, nada más. Exactamente, y hacer como una descomposición al revés hasta llegar a mi modelo completo, que es en el que yo quiero hacer el análisis. Pero sí, entonces no sé si hay alguna otra consulta. Buenísimo, entonces si no hay más consultas con este problema, pasamos al siguiente. Bueno, si quieren, tomemos un respiro de de aquí a a las 2:15, unos 4 minutos nada más, y volvemos para resolver este segundo problema. ¿Ok?
Listo, entonces vamos a continuar con el repaso, que sería este segundo problema de desarrollo, ¿ok? Em, Vamos a darle. No sé si ya tuvieron tiempo para leerlo, si no, lo leo por acá. Dice que suponga un alambre doblado en el que pasa una corriente I, cuyos dos segmentos rectos finitos forman un ángulo de 90 grados entre sí, colocados en un sistema de coordenadas de manera que el segmento vertical yace sobre el eje Y y el horizontal sobre el eje X. Note que en el origen de coordenadas, note que el origen de coordenadas es la unión entre los segmentos de alambre. Ok, entonces tenemos esta configuración. Tenemos dos cables en un ángulo de 90 grados a través de los que está pasando una corriente I. Tengo que el largo de cada uno de los cables es A, de las secciones que son perpendiculares es A, y entonces, perdón, aquí está definido el origen del sistema de coordenadas. Ok, dice que un punto P se encuentra justo a la mitad del lado vertical y justo arriba al extremo derecho de la alambre horizontal, justamente como lo estamos viendo en esta figura, ¿no? Y vamos a ver qué me dicen los incisos. El inciso A me dice que halle el vector de campo magnético en términos de la corriente I y la longitud A en el punto P debido al alambre vertical. O sea, encuentre campo magnético en P producido por la corriente que pasa a través de este elemento de corriente. Ok, esto nosotros lo resolvimos en clase inclusive. El B dice que halle el vector campo magnético en términos de la corriente I y la longitud A en el punto P, pero debido al alambre horizontal. Ok, entonces ahora el inciso B es más bien calcule el campo magnético en P, pero producido por este elemento de corriente de acá. Y el C dice que finalmente obtenga un vector de campo magnético debido a los dos alambres en el punto P. Ok, entonces, inciso A, calcular campo magnético en P producido por el vertical. Inciso B, calcular campo magnético en P producido por el horizontal. Y inciso C, sumar los dos, básicamente. Porque recordemos que entonces el vector de campo magnético producido por los dos alambres es nada más la suma de los campos magnéticos individuales por principio de superposición. Ok, entonces vamos a resolverlo. ¿Cuál es la fórmula que tenemos que utilizar para hacer cálculos de campo magnético en elementos de corriente? Si lo recuerdan, sería la fórmula de Biot-Savart. En este caso, no tenemos como casos de simetría o algo por el estilo para yo pensar en hacer un análisis por ley de Ampère. Este tipo de problemas, entonces, los vamos a resolver con Biot-Savart, ¿ok? Donde la ley de Biot-Savart es esta que estoy escribiendo por acá, donde decimos que el campo magnético es igual a mu sub 0 entre 4pi por la integral de corriente por el producto cruz del diferencial de línea, perdón, no el campo magnético, el vector R dividido entre R cuadrado. Esta era nuestra ecuación de Biot-Savart, donde la dirección del diferencial de línea, ¿verdad? La definíamos como la dirección que lleva la corriente, que nosotros habíamos dicho que era como un truco para no poner la corriente como un vector, sino que dejamos la corriente como un escalar y le ponemos al diferencial de línea la dirección que lleva la corriente. ¿Ok? Entonces tenemos mi ley de Biot-Savart ahí y ¿qué es lo único que tengo que hacer? Tengo que empezar pues, a resolver, igual que como hacíamos con ley de campo, perdón, con la resolución de campo magnético. ¿Qué es lo que hacíamos entonces? Vamos a ir describiendo cada uno de los elementos para llegar a mi ecuación de Biot-Savart con la que ya puedo resolver el sistema. Recordemos que ahorita nos estamos enfocando nada más en el sistema vertical para el inciso A y entonces vamos a definir el elemento diferencial de longitud, donde el elemento diferencial de longitud es qué varía, qué variable varía y en qué dirección. En este caso, nosotros sabemos que la corriente va en esta dirección, va en dirección, si yo defino un sistema de coordenadas normal, ¿verdad? X, Y, esa corriente debería ir en dirección J, ¿verdad? Según bueno, en dirección Y positivo o dirección J.
Entonces, el elemento de corriente varía, es una variable en Y que varía en dirección J. ¿Ok? Entonces, ese es mi elemento de corriente. ¿Qué es lo siguiente que tengo que definir? Tengo que definir el vector R, donde el vector R es el mismo que usamos para campo eléctrico, donde es el vector del lugar donde yo quiero hacer la medición, el vector de posición, menos el vector de posición de la fuente que me está provocando, en este caso, el campo magnético. El vector de lugar, en este caso, sería este punto, ¿no? Que es donde yo quiero hacer la medición de campo magnético. ¿Cómo ubico este punto en mi sistema de coordenadas si este es el origen? Sería una cantidad A en X y una cantidad A medios en dirección Y. ¿Ok? Entonces sería A en dirección Y más una dirección, perdón, más A medios en dirección J. ¿Ok? Ese es mi vector de posición. ¿Y cómo escribo el vector de posición de la fuente de campo magnético? Si el elemento de corriente está como montado sobre el eje Y, lo voy a definir en términos de una coordenada variable en Y. Igual, esto es exactamente lo mismo que hacíamos para campo eléctrico, perdón. En dirección J, ¿verdad? Tenemos una coordenada arbitraria Y que varía en dirección J. Entonces el vector R sería la resta de estos dos vectores, tal que me va a quedar como A en dirección Y menos, no, perdón, menos no, A en dirección Y más A medios menos Y en dirección J. ¿Ok? Ese es mi vector R. También sé que tengo que buscar la magnitud de R, que es igual a la magnitud del vector R, que la calculaba nada más con Pitágoras ahí, ¿verdad? Sé que esto es A al cuadrado más A medios menos Y al cuadrado. Esta es entonces la magnitud del vector. Y entonces, ¿cuál sería mi vector unitario? Mi vector unitario, perdón, va a ser el vector R entre la magnitud del vector. O sea, AI más A medios menos Y en dirección J dividido entre la magnitud del vector. Ok, entonces ese es mi vector unitario. Entonces ya tengo el elemento de corriente, perdón, de longitud, el vector R techo y la magnitud del vector. Ok, entonces puedo plantear, hacer las sustituciones nada más en mi expresión de la ley de Biot-Savart. Ok, tenemos mi sub 0. En este caso la corriente es constante, entonces la podemos sacar de la integral. Ok, entonces nada más voy a sustituir. En este caso, dL es dy en dirección J. Y esto lo vamos a dividir por la magnitud del vector de posición R. ¿Ok? Esto al cuadrado. Que esto al cuadrado es lo mismo, pero sin la raíz cuadrada, ¿verdad? Estamos elevándolo al cuadrado. Esto entonces producto cruz con el vector R techo. Y el vector R techo, entonces dijimos que es todo esto de aquí. Y yo sé que parece un montón, pero no nos vamos a asustar, ¿verdad? O sea, vamos a ir paso a paso. Entonces, esta sería la expresión con las sustituciones de lo que calculamos. ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? Calcular el producto cruz. En este caso, ¿cuál es el producto cruz de dos vectores? Bueno, recordemos nada más, ¿verdad? Aquí en este caso yo tengo un vector, producto cruz, dos vectores. Recordemos que el producto cruz era distributivo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer producto cruz de este por este y producto cruz de este por este. Ok, ¿cuál es el producto cruz de dos vectores paralelos? En este caso, veo que estas son componentes paralelas, o sea, son dos vectores paralelos. Producto cruz de dos vectores paralelos, cero. Esto se hace cero. Y entonces tengo que resolver nada más el producto cruz de J techo cruz I. Ok,
Esto es igual a menos k. Ok, entonces vamos a obtener el siguiente resultado, que ya es bastante menos amenazante, al menos visualmente, se ve menos concho, que entonces nada más tengo que multiplicar las magnitudes de los vectores, que serían estas dos de acá, por el producto cruz de los vectores, que ya lo hicimos ahí arriba, que queda menos k. Entonces queda como a de y en dirección menos k. Y esto sabemos que es a la 1 más a la 1 medio por propiedades de exponentes, entonces es lo mismo que yo haga a al cuadrado más a medios menos y al cuadrado a la 3 medios. ¿Ok? Entonces ven, ya eso nos ventila un poco la integral. ¿Qué es lo único que me hace falta acá? Definir los límites de integración, porque recordemos que es una integral definida. En este caso, los defino con respecto a la variable que tengo del sistema. ¿Cuál es la variable? Es la coordenada en y. O sea, ¿de dónde me está variando la coordenada en y? Me está variando desde 0 hasta a, ¿verdad? Entonces esto varía desde 0 hasta a. Ok, entonces esa es mi integral. Ok, entonces tengo esa integral. Si ustedes recuerdan, me habían dado una tabla de integrales al principio del examen, entonces voy a utilizarla. ¿Cuál es la integral que está más cerca de lo que tenemos? Esta que está por acá, ¿verdad? Nada más que tenemos que hacer una serie de ajustes para llegar exactamente a este integral y poder nada más hacer una sustitución por el resultado. Entonces, todavía con más calma, nada más, no me están pidiendo que resuelva la integral por algún método ahí extraño, místico, sino que me dan la integral ya lista, nada más acomódele la forma. Ok, entonces, ¿cómo le vamos a acomodar la forma a esta integral? Bueno, vamos a tomar una sustitución, ¿no? Vamos a tomar una sustitución acá, y en este caso, la sustitución más prudente a tomar es que, voy a hacerlo como por aquí. em, una variable u es igual a medios menos y, que es lo que tenemos aquí, esto de acá. Entonces, du va a ser igual a menos dy. ¿Ok? Con esto, entonces, puedo hacer la sustitución ahí, todo bien. Y recordar nada más que como tengo un cambio de variable en una integral, tengo que hacer un cambio en los límites de integración. ¿Verdad? Como es una variable física, perdón, una integral física, una integral definida, tengo que hacer los cambios en los límites de integración, donde entonces decíamos que cuando y es igual a 0, va a ser igual a medios. Y para el otro límite, cuando y es igual a, u debería ser igual a menos a medios. ¿Ok? Entonces, con esa sustitución, vamos a aplicarla, la voy a escribir por acá. Y esto me va a quedar con una integral un poquito diferente, donde la integral ahora va perdón, desde menos a medios hasta a medios. ¿Ok? Por du a cuadrado más u cuadrado a la 3 medios en dirección k. Eh, ok, entonces, bueno, y esto, ¿verdad? Nada más, esta es una constante, puede salir de la integral, entonces la pongo aquí afuera. Eh, ok, suave, me laguneé. Ya esta integral está exactamente en la forma en la que nos lo dan en la tabla de integrales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada más, vamos a sustituir por la solución que me dan en la tabla de integrales, ¿ok? 4pi por acá. La solución es algo así.
Y esto lo vamos a evaluar en nuestros límites de integración de menos a medios hasta a medios en dirección K. Ok, este, acá no me voy a detener, ¿cómo se llama? Con el tema de la evaluación aquí de la integral. Aquí lo único que tendrían que hacer es, ¿verdad? Hacer esta evaluación con respecto a la variable u y luego devolver el cambio de variable, ¿verdad? No nos podemos olvidar de que esta es una variable auxiliar y tenemos que devolver este cambio de variable. No me voy a tener con esos cálculos porque eso es algo, es como más talacha, algo de lo que tendrían que hacer en el examen, digamos, para no perder el tiempo por acá. Y esto me va a dar un campo magnético como algo así, ¿ok? Cuadrado entre 4. Esto en dirección K. Ok, esto todavía se puede simplificar más. Ahí yo puedo tomar un A factor común aquí y sacarlo de la integral, ¿verdad? Porque siempre nos interesa tener los resultados más simplificados. Esto me va a quedar como algo así. Aquí nada más estoy haciendo la simplificación. Y finalmente, entonces esto queda completamente simplificado, como les muestro por acá, en dirección K. Ok, entonces este es el resultado con la simplificación máxima del campo magnético en el punto P producido por el elemento de corriente vertical. Acá nada más, ¿verdad? Siempre nos interesa confirmar nuestros resultados, o sea, aquí no somos una máquina de nada más calcular, porque esto no es un curso de matemáticas, es un curso de física. Queremos saber si los resultados que obtuvimos tienen relación física. ¿Qué vamos a hacer? Esto dice que es campo magnético que va en dirección menos K. Ok, según nuestro sistema de coordenadas que nosotros definimos x, y, perdón, y, x, la coordenada x, perdón, la coordenada z iría hacia adentro o hacia afuera de la pantalla. En este caso, nosotros conocemos que por regla de la mano derecha, si yo apunto mi pulgar en dirección de movimiento de la corriente, que del elemento vertical, que es esta que está por acá, mis dedos se van a curvar en dirección del campo magnético. Mis otros 4 dedos que no son el pulgar se curvan en la dirección del campo magnético. Y por regla de la mano derecha, nuevamente, yo puedo determinar que el campo magnético producido por este elemento de corriente en el punto P debería ir hacia adentro de la pantalla. ¿Ok? Así como lo estoy marcando. O sea, en dirección menos K. Y estamos obteniendo nuestro resultado en dirección menos K. Si aquí nos hubiese dado un positivo por aquí, yo podría inferir con este análisis que acabo de hacer de que probablemente hice algo mal en alguna parte y me puedo volver a revisar. Ok, entonces este es el resultado perdón, la respuesta del inciso A. No sé si hay alguna consulta, si alguien se me perdió por ahí. ¿Todo bien? Ok, si todo bien, entonces vamos con el inciso B. Para el inciso B me voy a traer nuevamente esta imagen por acá. Y el inciso B entonces será, haga lo mismo, pero para el elemento de corriente que está horizontal. En este caso, el elemento de corriente que está horizontal, yo sé entonces que la dirección del diferencial de línea debería ser, o sea, tenemos que está montado en el eje X, pero que además la corriente se mueve en dirección menos X, o sea, en dirección menos Y techo. Perdón, dije menos Y escribí menos J, sería menos Y techo. Ok, entonces el diferencial de línea va perdón, varía en la coordenada X y se mueve en dirección menos Y. Acá entonces definimos el vector R, el vector de posición de localización,
de la misma forma que para el caso anterior. A en X, A medios en Y, y el vector de fuente, en este caso de la fuente de campo magnético, es ahora una coordenada arbitraria, pero en el eje X. ¿Ok? ¿Por qué una coordenada arbitraria? Porque estamos tomando en cuenta estos puntos en el eje X. ¿Ok? Y entonces mi vector R va a ser igual a menos X en dirección Y más A medios en dirección J. Ok, la magnitud de este vector, entonces la magnitud del vector sería a menos x al cuadrado más a medios al cuadrado, algo así. Y entonces el vector R techo me queda como algo así, ¿ok? Ahí me disculpan la letra fea, ¿verdad? Este, entonces con eso ya yo puedo plantear el resultado de, perdón, la sustitución de la ley de Biot-Savart. Ok, entonces nada más voy a sustituir los valores por acá. Yo sé que da pereza porque es exactamente lo que ya hicimos, pero y es lo que pide el problema, ¿no? Donde entonces mi diferencial de línea en este caso es menos de x en dirección y dividido entre el vector r al cuadrado, o sea, a menos x cuadrado más a medios al cuadrado. Bueno, esto ya queda elevado a la 1, entonces todo bien, queda así. Producto cruz, y me voy a llevar esto un renglón más para abajo para que no pegue con lo de arriba. Producto cruz con el vector unitario, este tema de acá. Ok, nuevamente lo que tenemos que hacer es propiedad distributiva de ese producto cruz, donde yo veo que nuevamente vector paralelo y con y se cancelan y esto se me va a ir a cero por el producto cruz y entonces me queda hacer menos i cruz j, ¿verdad? Entonces voy a poner por acá menos i cruz j debería ser igual a menos k techo. ¿Ok? Entonces me queda nada más la multiplicación aquí de las magnitudes. Eh, Acá sería el a medios, lo voy a sacar de una vez de la integral. Entonces me queda a medios, o sea, esto se hace un 8. Si pierdo a alguien, me avisan, ¿verdad? Todo bien. No hay problema si... Es que estoy tratando de ir rápido porque esta parte me da pereza, porque nada más como el cálculo y el acomodo de la integral. Eh, ok, entonces esto queda así, de x, y me queda el vector r abajo a la 3 medios, ok. Queda esto a menos x cuadrado más a medios cuadrado a la 3x, perdón, a la 3 medios, y esto va en dirección menos k techo. ¿Ok? Nuevamente, ¿qué es lo único que le falta a esta integral? Lo único que le falta son los límites de integración. ¿Desde dónde a dónde estoy integrando? Estoy integrando en la coordenada x desde 0 hasta a, ¿verdad? 0 hasta a. Ok, entonces nada más tengo que resolver esa integral. Nuevamente tengo que aplicar alguna sustitución para llegar al resultado de la integral de tabla y no tener que hacer el cálculo a mano de la integral.
no queremos eso. Entonces vamos a tomar el cambio variable de que u es igual a menos x y por lo tanto du es igual a menos x, perdón, menos de x, ¿verdad? Y nada más el cambio variable. Y entonces tengo que, con respecto a los límites, cuando x es igual a 0, u es igual a, y cuando x es igual a, u es igual a 0, ¿verdad? Que no se nos olvide hacer ese cambio de límites. Entonces, planteamos la integral, ¿verdad? Ay, perdón. Planteamos la integral con las sustituciones ahí. Y vamos a llegar a una forma como la de la integral de tabla. Aquí me voy a saltar el procedimiento de, de escribir esta integral sustituida. Ustedes ya saben cómo hacer eso y luego nada más habría que devolver la variable, perdón, la sustitución de esta variable y obtendríamos entonces un resultado de campo magnético ya simplificado y o sea, haciendo todo este procedimiento de simplificación acá, de sustitución y simplificación, obtenemos un campo magnético para este elemento de corriente de mu sub 0 por I dividido entre pi por A por 1 entre raíz de 5 en dirección menos K. Ok, este entonces es el resultado del inciso B. Nuevamente, como les digo, me salté todo este procedimiento, pero para este otro cálculo, porque es prácticamente hacer lo mismo, ¿no? O sea, nada más hacer lo mismo, acomodar la integral y evaluar los límites de integración y todo bien, ¿ok? Y luego nada más aquí simplificar esto. Entonces, creo que no hace falta, digamos, que indague mucho en eso. Y nuevamente, aquí vamos a evaluar nuestro resultado físicamente. Dice que el campo magnético va en menos K. Para este elemento de corriente, por regla de la mano derecha, si yo pongo mi pulgar hacia allá, me doy cuenta que, en efecto, las líneas de campo magnético que vienen por acá van a entrar en este punto de la pantalla, ¿ok? O sea, van en dirección menos K. Ok, entonces estamos contentos con este resultado. Y finalmente el inciso C. El inciso C dice que calculemos el campo magnético total producido por la configuración que tenemos. O sea, nada más tenemos que sumar los dos resultados que ya obtuvimos. El campo magnético vertical, que le vamos a poner B1, y el campo magnético del elemento horizontal, que le vamos a poner B2. Y como les digo, esto aquí nada más hacer la sustitución y obtener una suma. Ok, vamos a tener 2pi por A entre raíz de 5 en dirección K menos mu por A por I dividido entre pi por A entre raíz de 5. Y esto igual, ustedes pueden tomar ahí, ¿cómo se llama? Factor común varios elementos, tal que van a obtener una expresión simplificada al máximo del campo magnético que se siente en el punto P de menos 3 medios de mu sub 0 por I por pi por A por raíz de 5 en dirección K. Bueno, en verdad aquí es menos K, en dirección menos K. Y este entonces es el resultado final de este problema. ¿Ok? Y con esto entonces estaríamos terminando este examen. No sé si alguien tiene alguna pregunta, igual con este segundo problema, que alguien se me haya perdido en alguno de los tres incisos. Si ven, es más que todo como la parte de planteo y resolver la integral, ¿verdad? Esto es muy parecido a como hacíamos con la parte de campo eléctrico, que nos ponen así como configuraciones de un montón de varas y nos piden que calculemos el campo de cada una sobre un cierto punto y luego el campo total. Es como la misma metodología, ¿no?
No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, adelante, Anthony. Profe, ¿podría explicar lo de la dirección del vector K cuando es producto cruz? Em, ¿Dónde? O sea, ¿cómo se saca este resultado? Sí. Bueno, pues usted lo puede hacer como gráficamente con la regla de la mano. Perdón, hace el producto cruz gráficamente, lo puede hacer así. ¿Verdad? Usted tiene coordenada aquí Z, Y y X. Tiene un vector menos Y, o sea, un vector que va en esta dirección, en dirección menos Y. Y tiene otro vector que va en dirección J. Ok, tiene otro vector por acá que va en dirección J, J positivo, va por acá. Entonces, ¿cómo hacía el producto cruz usted? Usted con su mano derecha pone como la palma de la mano, como del lado del que está el meñique, eh, en dirección a este vector, lo cierra en dirección al otro vector, ¿verdad? Porque recordemos que el producto cruz no es conmutativo, sino que empiezo con la palma de mi mano en este vector, cierro en dirección a este vector y mi pulgar queda viendo hacia abajo, ¿verdad? Entonces queda viendo en dirección menos K. Y ese es el resultado del producto cruz, ¿verdad? Me queda en dirección menos K. O puede verlo con la técnica que lo hacíamos en clase, donde lo que hacíamos era hacer esto, es decir, I, J, K, I, J. Y si hacíamos un producto cruz en aquella dirección, decíamos, perdón, en esta dirección, sí, mantenemos un signo positivo, mientras que si lo hacemos en esta dirección, mantenemos un signo negativo. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Si hago I cruz J, me debería dar K. Si hago J cruz K, me debería dar I. Y si hago K cruz I, me debería dar J. ¿Ok? Pero si lo hago en esta dirección, o sea, en dirección negativa, voy a poner las flechas para allá positivo, para allá negativo. Ok, si hago J cruz I, me debería dar menos K. Si hago I cruz K, me debería dar menos J, que por eso es este menos de acá. Y si hago K cruz J, me debería dar menos I. Ok, ¿qué tengo en este caso? En este caso tengo I cruz J. Ok, entonces, olvidémonos de este signo de momento. Ok, olvidémonos de este signo. Tengo I cruz J. O sea, I cruz J me debería dar K positivo. Ok, entonces, esto equivale a K positivo. ¿Y qué pasa si le pongo un menos al frente? Menos K. ¿Ok? ¿Qué tal? Eso simplifica un poco más la visualización de cómo hacer el cálculo de la dirección del vector. Sí, muchas gracias. Es que con la mano derecha a veces lo trato de hacer y no me sale. Entonces, Sí, a pero veces hay ese, que, a veces hay que hacer un quiebre ahí extraño para poder acomodarlo, pero con este truco yo creo que es bastante más fácil. sí, ese me gustó el truco, gracias. Buenísimo, buenísimo, con mucho gusto. Eh, ok, entonces no sé si alguien tiene alguna otra consulta, algo más que quiera preguntar de todo el examen, porque con esto, entonces si no hay más preguntas, estaremos terminando el repaso para este segundo parcial. Eh, pues sí, no sé si alguien tiene alguna consultilla por ahí de alguna otra cosa, de lo que acabamos de ver o de otra cosa. ¿Todo bien? Ok, entonces, si estamos bien, bueno, y les agradezco a quienes pudieron estar por acá, quienes no también, y con esto, perdón, con esto estaríamos terminando entonces el repaso del día de hoy. Ya saben que cualquier consulta ahí me pueden escribir o algo así, y yo apenas tenga chance les respondo, ¿ok?
Y pues nada, muchas gracias y nos vemos la próxima semana en la próxima clase y desearles lo mejor en el examen del lunes, que les vaya súper bien. Muchísimas gracias. Chao, profe, gracias. Muchas Con mucho gracias, profe. gusto. Muchas gracias. Pura vida, con mucho gusto.